Estamos viendo señales de los últimos días. ¿Cómo sabemos qué pasará en los tiempos finales y cuál es la fuente de información sobre el tema? Hoy, con la ayuda del invitado especial, analizaremos estas interrogantes y veremos lo que el propio Jesús dijo sobre este tema. Pero primero en la mesa está April Simons. ¿Cómo estás? Estoy bien y creo que estamos viviendo los últimos ¿Ves las tiempos. señales de los Sí, tiempos? tal vez sí. ¿Habrías imaginado hace 5 años que estaríamos donde estamos ahora? No, no creo. Y a veces me entristece ver lo que nuestros hijos tienen que enfrentar ahora, pero ¿saben qué? Sí hay esperanza. Sí, porque Dios sigue en el Sí, trono. amén. Dorothy Newton, él no ha caído del trono. No, en realidad no. Y en un escrito, y cito a Dorothy Newton que dice, prepárate para que no tengas que prepararte. Y citó a Dorothy Newton, me gusta. Kendra Kelly Dean, él está Hola, con nosotros está y con leemos el nosotros. final del libro, Sí, ¿verdad? y sabemos qué pasa. Ganamos, sí. Pero en toda mi vida es lo que se ha dicho. Ya viene, ya viene, ya viene. Pero ahora, bueno, ya viene. Ven rápido, Dios. Ya. Así es, me gusta. Susana Lamb, mi hermosa nuera, ¿cómo estás? Estoy emocionada de estar aquí. Me gusta hablar de los últimos tiempos Es porque estoy lista. cierto, muy bien. Adelante. Cindy Murdoch, ¿recuerdan la canción que... ¿quién la cantaba? Pueblo, prepárate. Cristo ya viene, Nos vamos al hogar. Sí, así nos sentimos ahora. Bueno, es presidente y fundador del ministerio Leading the Way. Está aquí para hablar de su libro, Is the End Near? Demos la bienvenida a nuestro amigo el doctor Michael Youssef. ¡Uy! Hola. ¡Bienvenido! Gracias por invitarme. Te ves muy bien, tu cabello, tu Gracias. traje. Muy elegante. Bueno, casi todos los miembros de mi iglesia creen que mi esposa me viste porque piensan que soy un inepto y no sabría hacerlo. Entonces ella les dice, él se viste solo. Oh, wow. Te vistes tú solo y haces un gran trabajo. Solo piénsenlo. Guerras, hambre y la propagación de mentiras son señales de un desastre inminente, incluso del apocalipsis. Si es así, ¿cómo saber con certeza? Vean esto. Jesús dijo que al final de los tiempos habría una gran tribulación y esa tribulación abarcará todo el mundo. Solo el Padre conoce ese día. Por siglos, ha habido teorías sobre cuándo vendrán los tiempos finales. Década tras década, los libros caen de los estantes cuando los lectores buscan respuestas a preguntas como ¿sabemos cómo se desarrollarán los eventos globales actuales en el plan de Dios para el fin de los tiempos? ¿Hay evidencia de eventos apocalípticos que desencadenarían desastres naturales sin precedentes? Es posible que a los cristianos los engañe el anticristo. Muchos buscan encontrar la verdad, pero ya pensamos en preguntarle a aquel que nos guiará en los momentos difíciles. Ante la guerra, los desastres, el hambre y la persecución, parece que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Y solo uno tiene respuestas para la paz y la esperanza en los últimos días. Entonces, ¿estamos viviendo los últimos días? ¿Qué señales deberíamos buscar? ¿Y qué dijo Jesús en realidad sobre el tema? Bueno, el doctor Youssef está aquí para ayudarnos a responder estas preguntas. Gracias Es por un venir. placer estar con todas ustedes, señoras. Sí, siempre agradezco mi tiempo con ustedes. Y nos encanta escucharte, es una bendición, claro. El libro tiene un prólogo de nuestro amigo, el doctor R.T. Kendall. Ha estado aquí muchas veces. ¿Qué dijo Jesús sobre los últimos días? ¿Is the end near? Ahora, si tú predicas todo lo que la Biblia aconseja como pastor, Exactamente. y esta es la primera vez que hablas sobre los tiempos finales, ¿por qué lo haces? Bueno, porque comencé a mirar al mundo desde la perspectiva de un antropólogo social en lugar de un teólogo. Y luego todo en mi brújula apunta hacia Dios. Así que volví a la palabra de Dios y no quería meterme en todas las discusiones de los cristianos sobre los tiempos finales. Yo quería saber lo que dijo Jesús y pasé mucho tiempo investigando a fondo, buscando en los textos griegos qué es, cuáles son las cosas importantes que el Señor está diciendo, y Él lo está diciendo y respondiendo la pregunta de los discípulos. De hecho, son dos preguntas, y mucha gente confunde las dos respuestas. Cree que todo es lo mismo, y algunas personas dicen, bueno, eso pasó en el 70 DC, ya todo ha pasado. Pero en griego queda muy claro cuando habla sobre ese día y esos días. Sí. Son palabras muy distintas.
Y él dijo, respondiendo a la primera pregunta, dijo, sí, no quedará ni una piedra sobre otra. Y eso pasó en el 70 DC con minuciosos detalles. Y luego dice, pero en esos días, porque le preguntaron, ¿qué pasará con la edificación y cuáles son las señales de que está cerca tu regreso? Así que respondió la primera pregunta y luego la segunda pregunta. Así, a medida que profundicé en Mateo 24, llegué a una muy clara conclusión de que lo que el Señor dice en ese capítulo es global. A veces saben que amo los Estados Unidos, pero a veces sus predicadores creen que el mundo se levanta y cae con el país. Pero Dios es el Dios del mundo, el Dios del universo. Así que hay que mirar las cosas, los eventos que son universalmente comunes. Entonces, comencé a levantar un espejo de las 6 cosas que el Señor llama las señales de los dolores de parto antes de que nazca el bebé. La palabra habla específicamente sobre cómo Jesús se revelaría. Si Jesús puede revelarse a todo el mundo, sin Totalmente. importar la Sí. religión, y Dios ama a todas las personas, es el mensaje que queremos Así es, por transmitir. supuesto, porque es el amor de Dios. Hay un versículo muy conocido, porque tanto amó Dios al mundo, no solo amó a un grupo de personas, amó al mundo. Sí. Y el Evangelio es para el mundo. Y cuando los envió en la Gran Comisión, dice a todas las naciones, que incluye a todos los grupos étnicos, el Evangelio será predicado hasta el fin de la tierra, a todos los grupos étnicos, la misma palabra de nuevo. Y luego vendrá el final. Y en Apocalipsis, el libro del Apocalipsis habla de todas las lenguas, tribus y naciones. Y yo he viajado por el mundo literalmente, lo he recorrido 67 veces. Guau. Ya prediqué en India, prediqué en el Medio Oriente y yo amo a todas las personas. El pueblo de Dios está en todos lados. Está en China. Dios mío, la iglesia en China está creciendo enormemente en secreto, pero está creciendo. Y en todas partes. Es la iglesia más grande ahora. Por ¿Cuál es supuesto. una de las señales, o al menos dinos un par de los dolores de parto, donde es evidente que el fin está cerca? Claro. Tú ya dijiste una, que es el Evangelio. Se está predicando literalmente en todo el Y mundo. lo hacemos todos los Y días. vemos a miles de personas unirse a Cristo. Muchas de ellas firmando su sentencia de muerte al unirse a Cristo. Y a veces no sucede a manos de los gobiernos, sino por parte de la familia. Ellos tienen una visión de Jesús y luego ven nuestro programa en árabe y dicen, está hablando del que vi en mis Wow, sueños. sí. Y luego nos escriben y el equipo de seguimiento los contacta. Está pasando en todo el mundo. Uno de los eventos más grandes, y he predicado ante grupos enormes, pero en Sydney, Australia, hace unas semanas, en noviembre 27, en el centro de convenciones, fue un evento evangelístico y se debía tener un boleto para asistir. Solo 3.500 personas lograron tener boleto. Pero hice la invitación. Nunca había hecho la invitación en la que en los primeros 5 segundos, antes incluso de... Normalmente se tarda un poco Sí. más. Sí. La gente corría por los Wow. pasillos. 350 Wow. personas respondieron al Evangelio. Y como el Señor dice, a esto es a lo que te llamé. Y así el Evangelio está llegando a todo el mundo. Pero la otra cosa, la otra señal que me rompe el corazón, en serio, a veces quisiera que pudieran verme en mi tiempo de oración privado, porque lloro por todo esto, la apostasía, la gran apostasía. Las personas le dan la espalda al Evangelio después de haberlo predicado. Es algo en lo que no puedo abundar mucho porque perdería el control y los avergonzaría a todos. Pero en realidad, Y hablamos de todas Sí. esas cosas aquí, no nos apartamos de Sí. ellas, pero es muy Lo sé. importante que entendamos lo que dice la palabra de Dios Sí. y que nos mantengamos fieles Sí. a eso. Es la oración de mi corazón. Comencé a predicar hace 51 años en Sydney, Australia. Fue en 1971, 1972. En realidad comencé 1972, febrero de 1972, al comienzo del año académico allá. Y he estado predicando desde entonces, pero creo que estos son los tiempos en los que la novia de Cristo, la iglesia de Cristo, no los edificios de las iglesias, ni siquiera la iglesia a la que pertenecemos, no como pastor. Amo la iglesia, pero me refiero a la iglesia, la novia de Cristo.
Él nos presentará sin mancha delante de su Padre. Entonces, es de vital importancia que nos demos cuenta y veamos las señales sin tener miedo. Me lamento por ellos, pero no tememos. Miramos arriba porque se acerca la redención. Y es triste ver a los predicadores, pastores de mega iglesias alguien que conocí en Maryland que predicó y escribió libros y vendió millones de ejemplares y, sin embargo, un día se levantó y dijo, ya no soy cristiano. Y está pasando con más frecuencia, lo llaman deconstrucción. Pero es una linda forma de... Sí, es un mensaje para todos los que nos ven y que no lo conocen. Todo lo que hay que hacer es invocar el nombre del Señor y Él te encontrará justo donde estás. Y, ¿cuál es otra señal? Bueno, hay señales en los cielos, como ya vimos. De hecho, mi equipo de investigación fue a la NASA y comenzó a descubrir algunas de las predicciones que pasarán. Y todas esas son parte ¿Y de cuáles eso. son algunas de ellas, Bueno, doctor Youssef? pues acaba de ocurrir supuestamente del tamaño de un gran camión, impactó en la Tierra Asteroide. asteroide, Ujú. gracias. Y hay otro que es tan grande que literalmente la mitad de la Tierra se quemaría. Vemos guerras y rumores de guerras. Siempre tuvimos guerras, pero estamos viendo guerras que parece que no terminarán. Y no es solo la eso, guerra entre Rusia y Ucrania, que por supuesto nos preocupa y oramos por todos, sino que seguro, hay ¿sí? muchas guerras de las que ni siquiera nos 27 en enteramos. todo el mundo, Wow, según el wow. último recuento. Wow. 27 guerras en curso ocurriendo. Tal vez habrá una guerra entre Egipto y Etiopía por el agua del Nilo y todas esas cosas que pasan a nuestro alrededor, Afganistán y demás, y ni siquiera hablamos de ellas, pero están pasando y están pasando con una frecuencia cada vez mayor y pasan con intervalos cada vez más cercanos, así como los dolores de parto ocurren cuando el bebé está Ujú, listo para sí. nacer. Y eso llamó mi atención. Ok, tuvimos estas señales antes, pero ¿qué dice el Señor acerca del nacimiento de este bebé? Dice que cuando veas que pasan tan aprisa, tan rápido y más intensas, entonces sabes que el bebé está a punto de nacer. Y la verdad es que la Biblia nos dice, en Primera de Timoteo, se les manda a los hombres ricos a dar. Jesús dijo, no guarden sus tesoros en esta tierra porque se corromperán y demás. Guárdenlos en el cielo. Así que hay un mandato de que cuidemos a los pobres, que cuidemos a los oprimidos, Miren los movimientos hospitalarios, los movimientos de bibliotecas, los movimientos de enfermería. Todas esas cosas fueron iniciadas por misioneros que aman a Jesús. Sí, y hablamos de todos estos dolores de parto porque la Biblia es muy clara en que se acerca un período ¿Sí? de gran tribulación. ¿Correcto? Hablemos sobre qué es la gran tribulación, porque hay personas que nos están viendo ahora que tal vez no están listas para encontrarse con el Señor y por eso hablamos de todo esto. La Biblia nos dice claramente acerca de un periodo de tribulación. Cuéntanos qué pasará en esos 7 años. Bueno, una de las cosas y de las señales es la hambruna que va a haber. De hecho, el Apocalipsis habla de que el precio de una efa de grano será, y básicamente equivale al salario de un día solo por un trozo de pan. Bueno, hablamos de la cadena de suministro y en la pandemia no conseguíamos papel higiénico ni comida y todas esas cosas. Fueron solo ensayos de lo que viene. Wow, Y sí. me parece que los creyentes deben estar preparados también, y no solo en preparados espiritualmente, sino también emocional y físicamente, porque va a pasar. El anticristo se asegurará de que nadie compre ni venda, nadie se beneficie sin tener su marca. Pero debe haber un sistema mundial Por unificado. supuesto, ya inició. Y la Biblia también habla de eso, Sí. un orden mundial unificado y donde no podrás comprar ni Así vender es. y habrá Sí. una marca Sí. que deberás tomar si quieres comprar o vender. Yo sé que April no nos habríamos imaginado que veríamos los cimientos de eso levantarse y ahora
podemos decir que lo vemos. Es cierto, y yo creo en mi mamá que cumplirá 90 años este año. A los 13 años le entregó su corazón a Jesús porque creía que el mundo se estaba acabando. O sea, todas las señales desde Sí. entonces. Y creo en cómo eso da miedo a quien lo escucha, pero piensen, tenía 13, ahora tiene 90. No he hecho la cuenta, pero ha vivido en paz todos estos años. Amén. Y es lo importante, como dijiste, podemos entregar el corazón a Dios y no preocuparnos, debemos prepararnos, estar conscientes, pero hay una cierta paz de que Dios cuidará de nosotros. Sí. Sí, y en la Biblia, bueno, dice no temas unas 365 veces, ¿saben? Y podemos encontrar gran consuelo en la palabra, sabiendo que no debemos tener miedo, Por supuesto. pero estemos Sí. listos. Bueno, Pablo nombra ese espíritu. El espíritu del miedo es un espíritu. Él nombra ese espíritu y dice que no viene de Dios. Sí, y las escrituras dicen que Dios no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Piensen en cuántas personas sufren. Sé que eres esposa de un pastor y la ansiedad, Ay, mucho ataques de miedo, pánico. mucho miedo y ansiedad. Y recuerdo cuando era más joven al leer el Apocalipsis y todo, que decía que las personas que conocían a Dios, que conocían a Jesús, de repente lo rechazaban. Y no comprendo cómo puedes conocerlo, su fidelidad, su bondad y amarlo y de repente rechazarlo. Cuando rechazas la verdad de la Biblia, lo estás rechazando a Sí, Él. Y es totalmente. cierto, y las personas cuando comienzan a escoger partes de la Biblia, el miedo comienza y surge la ansiedad. Y ya no recuerdan su identidad. Es asombroso lo rápido que eso pasa. Sí, y es importante, tú sí lo mencionaste, que naciste en India y el Señor te trajo aquí para mi hijo y me dio 2 hermosos nietos que son grandiosos. Pero hace poco viajamos a la India Sí. en Semana Santa Sí. y fuimos a partes donde había muchísimas personas y piensas en cada una como un alma. Qué importante es que experimenten el amor de Dios, ¿cierto? Por supuesto, y tenían hambre, y muchos son pobres y sufren, y se te rompe el corazón. ¿Se imaginan cuánto amor siente Dios? Porque quieres que sepan cuán especiales, amados y elegidos son. Que cada alma que Dios creó y diseñó una personalidad y pueden ser graciosos, lindos y amorosos, y tú quieres que experimenten la plenitud que sentimos de Jesús en sus Sí. vidas. Así que sí, doy gracias porque podemos decirle al mundo que Sí. eres elegido. Alguien me dijo una vez, me dijo, oye, tú eres cristiana y no tienes espacio para otras personas y religiones. Y le dije, claro que no, para nada. Las amo a todas y Dios las ama a todas. Porque Jesús, mi Jesús, es lo bastante grande y poderoso como para poder revelarse a todos. Amén. Y es lo que vemos que pasa. Recuerdo que una mujer me llamó, en realidad envió un correo desde Siria. Sí. Wow. Y ella me dijo que estaba llorando al escribir porque tuvo una visión de un hombre Sí, con una túnica blanca. Eso es común, sí. Y dijo, y yo sé que era Jesús. Yo le respondí, le dije, ¿cómo supiste? Y dijo, no sé cómo supe que era Jesús, pero sabía que era Wow. Él Sí. y sabía que me amaba. Y me dijo que había cambiado su vida. ¿Escuchas de esos testimonios Sí, con por frecuencia? supuesto. Tuvimos un hombre que en realidad era un amir en un grupo terrorista, era un príncipe. Y la historia larga no la voy a contar ahora, pero está trabajando con nosotros, llegando a... Era un amir de ISIS, un príncipe de ISIS. Y el Wow. hombre ahora es evangelista. Y vemos eso todo el tiempo, eso es lo más asombroso. Cuéntanos rápido, si puedes, doctor Youssef. ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cuál es tu historia de salvación? Bueno, sí, mis antepasados se remontan al cristianismo del siglo I, es decir, el apóstol Marcos llegó y encontró algunos creyentes en Alejandría que vinieron a Cristo en el día de Pentecostés, peregrinaje judío, y lo encuentran en el libro de Hechos desde Alejandría y Libia. Vinieron y trajeron el Evangelio, pero estaban luchando. Entonces Marcos, como saben, había una tensión constante entre Bernabé y Pablo por Marcos, el joven Marcos, porque él se retiró y no los acompañó al campo misionero. Lo que sea, quería demostrarle a Pablo que lo era, así que va al lugar más difícil, Alejandría, y fue martirizado en Alejandría, lo que inició la iglesia de Egipto, la iglesia copta. Y así mis antepasados y ahora el 85% de la población en Egipto era cristiana. Entre el año 50
y el año 670, cuando la invasión islámica llegó desde Arabia, y luego impusieron la conversión. Pero hasta hoy hay 15 millones en Egipto que son cristianos coptos, cristianos egipcios. La palabra copta significa egipcio. Así que crecí en un hogar evangélico, amaba al Señor y mis hermanos tuvieron mucho éxito, eran banqueros y empresarios. Y yo veía la gran vida que llevaban y yo me acercaba y decían, Dios te llamó. Y decía, no voy a ser ministro, eso es pobreza, no voy a ir ahí. Así que me rebelé. Creía que si me convertía en una persona dañada, Dios no podría usarme. Pero en realidad, una larga historia. El 4 de marzo de 1964 entregué mi vida a Cristo. Otra larga historia. Y aunque no me crean, la salud de mi madre no estaba muy bien todos los años que la conocí. 16 años no gozó de buena salud, pero ella murió en julio de ese año. Y ahora que mi hijo lo sabe, ella decía, estoy lista para irme. Y efectivamente, Wow. murió ese julio. Y así empecé a pensar, por supuesto, dije, Señor, y lo que sea que tú... Recuerdo el lugar donde estaba parado, una librería cristiana, y dije, Señor, donde quiera que me lleves, donde quieras usarme, soy tuyo. Y entonces, unos meses después, estaba huyendo con la ropa puesta en el 69. Hice un viaje increíble, entrenando en un ministerio en Australia, ordenado en Australia, sirviendo en Australia, y luego vine a California y Atlanta, Georgia, Y siendo pastor de una gran iglesia, la he visitado y he Sí, visto lo hermosa muchas que es. veces. ¿Te imaginaste alguna vez que sí. Dios te usaría de esa manera No, para por compartir supuesto su que amor? no. Empezamos con 28 personas. Y yo, antes de eso, dirigía una organización cristiana privada de nivel global. Viajaba a todo el mundo, predicando en todos lados, en campus y catedrales. Y Dios dijo, no, quiero que plantes una iglesia. Yo dije, Señor, vengo de un ministerio global a una pequeña iglesia en Atlanta. Le dije a unos amigos que empezaría una iglesia. 28 adultos llegaron con sus hijos y empezamos. Ese fue el primer día. Y Dios siguió guiándome y seguía diciendo, confía en mí, voy a hacer que este ministerio sea más global de lo que has visto. Y todo lo que he hecho, desde la radio a la televisión, todo básicamente Dios abrió la puerta y me llevó dentro. No es que yo quisiera hacer eso y tuviera la ambición de hacerlo o el deseo de hacerlo, porque aparecí en televisión porque un pastor en Chattanooga, Tennessee, en la primera iglesia presbiteriana, Ben Hayden. Mucha Lo gente... recuerdo, ¿Sí sí. recuerdas a Ben Sí. Hayden? Entró a mi oficina sin previo aviso, literal, excepto que llamó a mitad del camino, así que sabía que venía. Y me dijo, ¿te suena este nombre? Le dije, Ben, yo sé que has bendecido a la comunidad de Cristo muchos años. Y dijo, 2 años y medio Dios me ha estado diciendo que te dé mi ministerio de televisión. Quedé atónito. Y le dije, ¿puedo orar por esto? Y dijo, es tu problema. Yo obedecí, traté de dárselo a otras personas, pero cada vez que veía a alguien, entonces algo pasaba. Así que ahora obedezco. Y así terminé en la Ese televisión. fue tu ingreso. Y tú, Susi, sabes que nos ven personas de diferentes orígenes. Y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es decir lo que Jesús significa para nosotros personalmente. Porque muchas veces queremos encasillarlo y decir que Jesús es para este grupo o para este grupo. Jesús es para todos los que nos ven. ¿Y qué tienes en tu corazón ahora que quieras decirle a las personas, sin importar su origen, acerca de Jesús? Diría que Jesús, él es Dios, es guía, rey de reyes, señor de señores, pero también es personal, está más cerca que tu respiración. Cuando estaba en un punto de mi vida en el que me sentía como el hijo pródigo que va a su padre y le dice, tus siervos comen mejor que yo, me daba mucha vergüenza alejarme de Sí. Dios cuando estaba en la universidad. Literalmente estaba en el estiércol y no era lo bastante buena para siquiera ir y decir que me arrepentía. Estaba muy, muy abajo. Y Él vino en su gracia porque vio mi corazón y me sacó. Él me sacó. Ni siquiera yo fui hacia Él. Y solo quiero decir que si tú estás como yo hace tantos años y sientes que estás en el estiércol ahora, muy quebrantado para pedir ayuda, si tú dices, Jesús, te necesito, ayúdame, Él vendrá, te levantará, te limpiará y te llenará con su Espíritu Santo y te llevará a una vida de aventuras y muchas cosas para su gloria. Y nunca vivirás de la misma manera. Yo lo viví
y también tú lo vivirás, así que clama el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, yo siento en mi espíritu que las personas que luchan, como dijiste, con la ansiedad y un miedo abrumador, me parece que si en este momento mismo le piden al Señor Jesús, así como dijo Susie, que entre en su vida, que perdone sus pecados, les brinde paz y consuelo y se lleve el miedo. Es la clase de Dios al que servimos. Es el precio que Jesús pagó para que tu miedo desaparezca. Amén. Y la Biblia dice, aquel cuya mente esté firme en Dios es guardado en perfecta paz. Y yo creo que eso significa que cuando mantenemos la mente en la grandeza de Sí. Dios, en quien es Él, Ujú. Él nos trae una paz más grande Amén. que las Así circunstancias. es, Amén. así es. Mencionaron varias veces la palabra aquí. Espero que Kendra se una a mí y a Cindy con la canción. Es tu Oh, momento. sí. La presencia del Señor está aquí. Es tu momento. Dios está aquí. Es tu momento. Está aquí para liberarte. Es tu momento. Tu tiempo de victoria. Es una canción que escribí hace algún tiempo, pero de verdad siento que hay alguien viéndonos ahora y que es su momento. Quien quiera que seas, recuerda que Dios te ama. Se nos acabó el tiempo. Solo recuerden, es importante que recuerden que hablamos sobre los últimos tiempos para crear esperanza en ti y tener la confianza de que Dios tiene el control. Algunos necesitan escuchar eso, han estado preocupados, pero yo les digo que Dios tiene el control, estamos seguros en sus manos. Y nada lo hace más evidente que conocer a la persona de Jesús y lo que Él tenía que decir sobre los últimos días. Si nos están viendo hoy y quieren que Dios les muestre su propósito en esta temporada, el número gratuito está en pantalla. Tenemos grandiosos compañeros de oración esperando. A veces hay muchas llamadas cuando transmitimos esto. Entonces, si vas al buzón de voz, deja tu nombre y número y una persona te regresará la llamada. Quiero agradecer al Dr. Michael Joseph por unirse a nosotros hoy. Seguro querrán un ejemplar de su libro Is the End Near. Está disponible ahora y para más información búsquenlo en línea en ltw.org. Muy fácil, ltw.org. Recuerden participar en la conversación en línea dejándonos un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Queremos saber de ustedes. Les agradezco por vernos y les digo que arde dentro de mí. Siento que Dios me dice, Johnny, quiero que sigas compartiendo el amor de Dios a las personas. Quiero que les sigas dando el mensaje de que los amo y que los estoy llamando, que extiendo mi mano a ellos, que quiero tener una relación personal con ellos como nunca antes la han tenido. Crean eso, recíbanlo. Muchos de ustedes sienten la presencia del Señor justo donde están. Comiencen a decirle, gracias Señor, gracias por tu presencia, gracias por venir a mi vida hoy. Me emociona mucho eso. Gracias por vernos, los amamos. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.